Listo, ahora sí, gente, estamos grabando. Bueno, bienvenidos todos y todas, una nueva clase. Tenemos acá al tutor Adolfo, que se va a presentar y les va a decir unas cuestiones administrativas. Así que adelante, Adolfo, cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Luciano. Buenas tardes a todos, bienvenidos a todos. En realidad, ustedes ya se reunieron el miércoles, pero bueno, les doy la bienvenida un poco atrasada. Soy Adolfo Ayma, soy su tutor este cuatrimestre. Y ustedes, bueno, entiendo que tienen un poco noción de lo que es la tutoría, pero igual vamos a hacer un repaso, ¿sí? Entiendo que tienen noción porque ustedes ya vieron un curso anterior también del programa, ¿no? Bueno, o sea, en primer lugar, mi función, digamos, como Abajo el tutor, mismo. es atender todas las consultas y dudas de orden administrativo que ustedes pudieran tener, ¿sí? Entonces, yo les envié por mail, en el mail de bienvenida, un formulario a donde se pueden dirigir y hacer consultas de orden administrativo. Yo igual ahora en el chat voy a copiar de nuevo el formulario. A ver, ahí va. Se lo voy a enviar para que lo tengan más a mano, digamos. Pero igual si van al mail, lo van a ver. Mail de bienvenida, ¿no? Entonces, consultas de asistencia, consultas de cambio de comisión, consultas de constancia de alumno regular, todo eso me lo preguntan a mí, preferentemente de nuevo, ¿no? Insisto mucho en el formulario, porque los mails muchas veces se traspapelan y a veces por el traspapelado de los mails se me pierden, digamos, algunos. Es preferible siempre el formulario, que es mucho más seguro, que no se me va a escapar ninguna solicitud, digamos, ¿no? Con respecto al aula virtual, seguramente se deben tener acceso al aula virtual con su contraseña anterior, pero quizás todavía no tienen acceso a esta comisión, a su nueva comisión. Para ello les pido un poco de paciencia. Siempre la primera y la segunda semana es tiempo de acomodación del aula virtual y también del cambio de comisiones, ¿sí? Yo al día de hoy, por ejemplo, pude gestionar algunos cambios, pero me faltan muchísimos más todavía. Les digo, bueno, siempre las primeras una semana son así, de acomodamiento, digamos. Después, con respecto a la asistencia, que tengan claro que si llegan a faltar 6 veces seguidas, yo les tengo que dar la baja automáticamente, ¿no? Igualmente, si calculamos 6 faltas, equivale a 3 semanas, lo cual es muchísimo tiempo. O sea, no creo y esperamos que nadie llegue a esa cantidad de faltas. Pero bueno, sí sépanlo y tenganlo en cuenta, ¿sí? Eh, no sé si se me está escapando algo más. A ver. A ver, ¿alguien tiene alguna duda que me quiera preguntar, consultar? Adolfo, ¿te puedo molestar? Sí, cómo no. ¿Cómo te va? Buenas tardes, Gabriel. Mi nombre. Te consulto con respecto a lo que es la validación de la vacante. Por Sí. ejemplo, el cuatrimestre pasado que tuvimos que enviar los datos. El cuatrimestre pasado mío es, digamos, ahora en 2023. ¿Tendríamos que hacer de vuelta la validación o se pueden reciclar, digamos, los datos que enviamos anteriormente? Claro, tal cual, no. Los cursos de avanzados no hace falta validar documentación, ¿sí? No realizamos validación de documentación, tal cual. Por lo mismo que decís vos, ya en el curso anterior lo validaste, entonces no es necesario, digamos. Gracias, Adolfo. Entonces, Este es avanzado, este curso. sí, ahí ha levantado la mano alguien, a ver, Joseph, no sé si está. Sí, Joseph escribió algo en el chat que ahí le respondí. Si el link es el mismo. Sí, Joseph, ahí te escribí yo también en el chat. Es el mismo. Lo que te decía, puede que cambie, si vos ves el texto puede cambiar, pero es el link al mismo formulario. ¿Sí? Así que no te preocupes.
Yo igual ahora se los paso de nuevo cuando empecemos. Yo tengo varios links para pasarles. No sé si hay orden administrativo, si se entendió. Sí, Cristian. Yo te quería hacer una consulta. ¿Viste por el tema de los ejercicios obligatorios? Sí. Uy, Cristian, se te apagó, se te mutió el micrófono. ¿Ahí se escucha? Ahora sí. A ver, que si en algún momento, por alguna razón, no puedo llegar a hacer algún ejercicio obligatorio o una cosa de esa, que esperemos que nos pase, pero si llega a pasar, ¿qué tendríamos que hacer? No, si llega a haber algún estudio obligatorio que no lo hacen, no tengan problema, no se hagan problema, mejor dicho. Seguramente al final del cuatrimestre, en el ejercicio final, abarca todos los ejercicios obligatorios, ¿sí? Sí. Igual, eso no significa no hacerlo, digo, ¿no? Ni loco, pero si alguna vez en momentos, por un caso que se excede o no realizan algunos de los ejercicios obligatorios, no se hagan problema. Ah, listo, genial. No, sí, yo porque la anterior vez se me cortó la luz como 3 días y no tenía luz y no lo pude hacer, entonces... Claro, lógico, eso en el caso que te excede, igual, tal cual, sí, ahí no hay inconveniente. Listo, gracias. No, ¿verdad? Sí, Germán. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Basta. Sigo con el tema del cambio de la comisión de curso, que había visto que yo te había mandado un mail se va a hacer sí. Yo voy a tratar este fin de semana de gestionarlo, sí, sí, sí. Dale, de una. O sea, me quedan acá igual, porque todo, bueno, sí, todo. Perfecto, pero no, impecable. Pero yo entre el fin de semana intento. No, mientras se pueda, genial. No te entendí, perdóname. Pero mientras se pueda hacer el cambio, genial, eso me queda, no hay problema. Sí, poder hacer se puede, sí, sí, eso sí, eso sí. Dale, muchas gracias. Vos preguntás, Carlos Rojas, ¿no? Basta. Si hay otras comisiones, digamos. Bien. Hay otra comisión también en el turno de la mañana. Igual, yo ahora te lo digo, pero podés mandarme la consulta por el formulario, ¿no? ¿A qué hora arranca el turno de la mañana? Ya te digo. Vos, Luciano, lo tenés a mano. Sí, es la que doy yo, de 8 a 9 y media. Sí, sí. Martes y jueves, de 8 a 9 y media de la mañana. Exacto. Si vos querés hacer, Carlos, si vos querés hacer el cambio de comisión, completar el formulario que les envié por acá o les envié por medio de bienvenida y ahí me solicitás el cambio de comisión y yo lo gestiono. Sí, Virginia. Hola, buenas tardes, Adolfo. Buenas tardes. Mi consulta es, en caso de necesitar un cambio de horario, ¿hay un plazo establecido o se podría hacer en cualquier momento del módulo? Claro, no, en verdad sería plazo máximo, pero máximo, recontra máximo, el viernes 18 de agosto, ¿sí? Pero en realidad los cambios tratamos de hacerlos siempre dentro de las primeras 2 semanas de la cursada. Déjame acotar algo ahí aparte, Adolfo. Cuanto más tiempo pase para cambiarse, aparte de que no van a poder porque hay un plazo límite, no les conviene porque ya empiezan a armarse los grupos, la dinámica de trabajo empieza a hacerse más compleja. Entonces, no se van a poder cambiar en cualquier momento. ¿Sí? Perfecto, gracias. Es para evaluarlo nada más. Gracias.
Y las comisiones, las únicas dos son esta y la del martes y jueves a las 8. Exactamente, Son estas dos. exacto. Pregunta, futuro, ¿hay algún curso o se está pensando en algún curso de Python con inteligencia artificial, el Machine Learning? Yo la verdad que eso no estoy no lo sé, no sabría contestar también. No sé si alguien tiene alguna otra duda administrativa. Sí, sí, todavía me queda gente para que se haga el cambio, Marcelo. Sí. ¿Otra duda? Buenísimo. No sé, Luciano, si querés continuar con la clase. Sí, excelente, Adolfo, gracias. Gracias por tu presentación, como siempre, muy claro. No, y gracias por el espacio. No, por favor, para eso estamos. Gracias, gracias a todos. Bien, bueno, Adolfo, entonces listo, entonces muchas gracias por tu tiempo. Cualquier cosa ya saben, ahora yo les paso los links igual eh, de, de todo, los de las consultas para Adolfo y el nuestro también. Así que muchas gracias, Adolfo. Vamos a continuar entonces con la clase de hoy, ¿sí? A ver acá dónde estamos. Bien, ahí está. Antes de continuar, eso quiero hacer. Les voy a pasar. Acá está el form de consultas que tiene el form de consultas de Adolfo y está todo lo demás, ¿sí? Fíjense, está el Meet, que siempre es redundante ponerlo en la clase de Meet, el link del Meet no hace falta, pero bueno, ahí está. Está el Git, bien. Me equivoqué, esperen, este no es. Me equivoqué. Nosotros somos la comisión 4, no la 5. Ahí está, este es. Vamos a hacer así, miren. Ahí, estos son los buenos, ¿sí? Vamos a chequearlo. Ahí está, bien. Entonces, ¿cómo es la cuestión? Están todos los links, ¿sí? Está el de Meet, está el repo de Git. Acá vamos a subir las cosas. Todavía no hay mucho, como les dije. Está la presentación del miércoles. Y hoy va a estar subida también esta, ¿bien? Que es lo que vamos a ver hoy. Después tienen, bueno, obviamente, las listas de reproducción de YouTube, que esa es la lista de Ale, bien, que ya está subida a la clase. Y el form de presentismo, bien, que a las 7 lo activo para dar el presente. Bien, eso ya saben cómo es, así que no hay mucho problema. ¿Alguna duda, gente, antes de arrancar, de cualquier tipo, en general? ¿Algo que quieran preguntar? Respecto del... Sí, Junior, ahí voy con vos. Respecto del repo de Git, les recomiendo fuertemente que si no lo tienen instalado aún en su compu, instálense Git, sobre todo si están en Windows, porque en Linux medio que ya viene solo, y en Mac también lo tienen que instalar, y háganse un clon del proyecto. Si no se acuerdan o no están muy seguros de cómo se hace, el miércoles que viene lo vemos, ¿bien? Porque es la clase que tenemos para ver Git. Y ahí vamos a hacer un repasito rápido de varias cosas. Entre ellas, justamente, cómo hacerse el clon del repositorio. Yo creo que esas cosas ya más o menos las deberían haber trabajado, pero bueno, importante que lo tengan a mano. Así que si no lo tienen descargado, descárguenselo y clónense el proyecto que yo les pasé. No tienen que hacer más, no tienen que subir nada, no tienen que subir ningún cambio. Yo tampoco se los voy a probar si es que lo intentan hacer. No creo que puedan,
pero sí, igual no lo intenten porque no es la idea. Es un repo para que ustedes se descarguen y se actualicen con las cosas que yo les voy subiendo. ¿Sí? Cecilia, ahí te lo pasaron, pero les paso todos igual para que los tengan. ¿Sí? Ese es el repo, es el link al repo de esta comisión. ¿Sí? Diana, perdón. Sí, a ver, ¿se puede? Sí, se puede, definitivamente. Si te referís a una cuestión de usos, la verdad, a mí me resulta mucho más útil usar la consola, el Git Bash. Porque no sé por qué, pero bueno, aprendí a usarlo así y medio que es donde me siento más cómodo. La interfaz es más sencilla, tiene menos vueltas. A mí me resulta más cómoda, pero pueden usar la que ustedes tengan ganas. Realmente, no va a cambiar en nada. Va a cambiar en el uso, pero va en una cuestión de gustos más que otra cosa. Así es, Daniel. Alguien había levantado la mano, perdón. No sé si seguían con la duda, los escucho. Bien. Bueno. Cuestión. Paca. Bien. Bueno, gente, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a hablar un poquito de arquitectura. Bien. Ya entramos en tema, digamos, con el temario del curso. Las primeras clases van a ser así de contenidos más generales. Vamos a ver arquitectura. Bueno, lo podemos ver acá. Ya estamos grabando. Bien, vamos a empezar con arquitectura, vamos a ver Git y después la clase 3 vamos a empezar con Python. Bien, seguramente la clase de Git, seguramente nada, después lo vemos con Git. Listo. Pero bueno, bien, este es el orden de las cosas. Primero un poquito de arquitectura, hoy vamos a charlar de esto. Son conceptos generales, bien, no es la idea profundizar en conceptos complejos, ni mucho menos. Pero sí que empecemos a charlar de algunas cosas que son importantes cuando hablamos de aplicaciones, de aplicaciones web en general, ¿sí? Porque en definitiva es lo que vamos a desarrollar nosotros. Todo lo que es redes, todo lo que es arquitectura e infraestructura en informática es un mundo bastante grande, bastante complejo. No es la idea acá hacer una clase muy en profundidad, pero sí tocar algunos tópicos que son muy importantes. En particular, HTTP. Bien, que ahora vamos a llegar y vamos a charlar de lo que es. Entonces, básicamente, vamos a hablar muy por arriba de los elementos de Internet. Un elemento de Internet justamente pueden ser muchos componentes de distinta índole. Pueden ser desde las computadoras como nosotras comunes, las que usamos nosotros como clientes o como servidores así caseros. Los routers, los gateways, hay un montón de cuestiones para conectarse, ¿sí? Y además claramente los tipos de redes que hay. No es tan importante entender las diferencias entre ellos, pero sí entender que todo parte, a la hora de analizar la arquitectura, estamos analizando la arquitectura de Internet, ¿bien? De las redes que componen Internet, que hay distintos tipos de redes y demás. No nos importa tanto ese detalle, ¿bien? Lo que sí tenemos que entender es que, bueno, el mundo hoy en día está obviamente conectado a través de Internet y para eso, para que dos o más partes se conecten entre sí, tiene que haber una forma en común, ¿bien? Se tienen que poner de acuerdo. Y para eso existen los protocolos. Los protocolos justamente son... no sé si alguien quiere decir algo, estoy escuchando un micrófono por ahí. Perdón. Los protocolos justamente son acuerdos entre partes, ¿bien? A nivel tecnológico, me refiero, no es un documento como tal, no es un arreglo entre personas, pero sí entre dos partes o más que, de nuevo, se ponen de acuerdo para decir cómo va a ser esa comunicación, ¿bien? Los protocolos en Internet, acá aparece el protocolo OSI, que es un gran monstruo, ¿bien? Esas 7 capas son bastante conocidas, no vamos a entrar en detalle entre lo que son. También el protocolo TCP/IP, que es uno que se usa muchísimo para un montón de cosas. Pero lo que importa, por ejemplo, ven que lo que estamos diciendo acá es que, por ejemplo, el TCP/IP implementa algunas de estas capas, bien, no está en todas. No importa demasiado qué significa eso. Lo que tenemos que entender primero que nada es que un protocolo es un acuerdo de funcionamiento. ¿Cómo funcionan o qué esperan mandar y qué esperan recibir dos partes que se están comunicando? Bien.
Entonces, esto es bastante técnico, de nuevo no es la idea profundizar mucho en esto, pero fíjense que acá aparecen algunas palabras que tal vez son conocidas por ustedes, tal vez no. Pero bueno, por mencionar un ejemplo, bien, cuando hablamos de TCP/IP es una forma de comunicación entre dos partes y por ejemplo UDP es otra. Por mencionar básicamente lo que son TCP, tiene un comportamiento que es más seguro, entre comillas, porque TCP lo que hace es garantizar que la información va a llegar, la información que se transmite va a llegar completa y en orden. ¿Cómo se transmite información en Internet a través de la red? Enviando pequeños paquetes de datos, ¿sí? Supóngase que ustedes están transmitiendo un archivo de texto, por ejemplo, que tiene varios megas. Entonces, ¿cómo se transmite eso a través de Internet? Bueno, se lo parte en pequeños pedacitos, en pequeños bloques, y cada bloque se transmite, ¿bien? El protocolo TCP/IP, por arriba, lo que hace es, el que lo envía un paquete y después recibe la confirmación de ese paquete, ¿bien? Entonces, TCP, por su forma de trabajo, lo que hace es garantizarme que me van a llegar, todos los paquetes que me están mandando van a llegar en orden y me van a llegar, ¿bien? El que lo recibe me dice, me llegó todo bien. Eso hace que el protocolo sea un poco más lento comparado con otros, ¿bien? Que sus características permitan cierto tipo de comunicaciones y no favorezcan tanto a otras, ¿bien? Entonces, otro ejemplo de esto es UDP. UDP no espera la confirmación, no es que alguien me lo envía y yo te digo me llegó. El UDP es, por ejemplo, para streaming, ¿sí? Se usa para videojuegos también, o mucho, en las plataformas de streaming que hay un montón, se usa el protocolo UDP. El protocolo UDP es streaming, que es, bueno, es lo que se conoce como un broadcast, que es transmisión. Broadcast es transmitir en inglés. Entonces, el protocolo UDP funciona distinto y favorece cierto tipo de comunicación. ¿Por qué es interesante el UDP? Bueno, porque como estamos transmitiendo, imagínense un video, literalmente una transmisión en vivo, ¿no? Puede ser de un streaming en Twitch o en YouTube. Si se pierde en el medio, se pierde un paquete, porque se pueden perder, digo, por millones de motivos. A lo mejor hay una pequeña interferencia, a lo mejor vaya uno a saber, un paquete de los que están enviando se puede perder. Pero, ¿qué hace un paquete en un video que quizás está en HD a 60 FPS? Es menos que un fotograma, entonces es un pedacito muy pequeño y uno puede descartar ciertas partes de ese mensaje que se está transmitiendo sin que eso afecte a la calidad final que percibe el usuario. ¿Me explico? Entonces, por más que se pierda un par de paquetes cada tanto, no pasa nada porque el video se ve bien. Cuando esto pasa un poco más en serio, se empieza a notar que baja la calidad, que se pone borroso, que se corta. ¿Bien? Entonces, son distintas formas de transmisión que evidentemente están pensadas para distintos casos de uso. Bien, de nuevo, UDP no se asegura que todo llegue, pero me asegura me da mucha más velocidad, me da mucha más ligereza en la comunicación, porque no hay un ida y vuelta constante. El TCP, en cambio, sí espera confirmación. Entonces la información llega completa, no se pierde nada, pero evidentemente eso tarda más. ¿Se entiende? Entonces todo esto es un universo, ¿bien? Acá estamos mencionando dos ejemplos sencillos porque son cosas que hoy escuchamos muy en día. Digo, transmisión de datos, así como les dije, y lo que es un streaming y demás. Esto es un universo. Melanie, los protocolos están, por así decirlo, definidos, ¿sí? Los sistemas implementan los protocolos. Entonces, dependiendo también, algo que es muy interesante, dependiendo en qué capa estás, el que implementa la función es distinto, el elemento en sí es distinto. Puede ser un equipo físico, puede ser, por ejemplo, una placa de red, puede ser un router, puede ser una conexión más grande, por ejemplo, el provider de internet, por ejemplo, Fivertel, ¿bien? Entonces, dependiendo qué elemento estamos analizando, va a depender cómo está implementado. Pero en última instancia, un protocolo es una definición. Es cómo se hacen las cosas. ¿Dónde están definidos? Están definidos así, digamos, es lo que te digo. A nivel, si querés, entre comillas, teóricos. Por supuesto que hay un montón de libros, hay un montón de documentación oficial que los elementos las respetan y las siguen. Bien, exacto, como dice Joseph, un protocolo es un conjunto de normas. Los equipos que las usan, obviamente, dicen qué versión de qué protocolo están usando. Entonces, las dos partes se pueden entender. Bien. Como dice Joseph, en cada capa hay diferentes normas, exactamente.
Por eso es que todo este sistema de red, la red en general, sí, Internet, es realmente un compendio bastante complejo de conceptos para aprender y entender. Acá la idea es, bueno, tocar un poquito por arriba. Iván, cuando se pierden paquetes, ¿eso es cuando tenemos lag o nada que ver? No necesariamente. Podría pasar que tenés lag a veces porque porque se pierden paquetes, pero en general el lag viene asociado a la latencia, que es cuánto tiempo tarda en llegarte la información desde que sale hasta que te llega a vos. Entonces, es un concepto parecido, porque uno podría llegar a decir que tengo lag cuando manda mal el video, por ejemplo, pero va más asociado a otro concepto, ¿sí? Que es justamente eso, cuánto tiempo tarda en llegar la información que está transmitiendo. Exacto. Bien, entonces esto, de nuevo, es un mundo muy interesante, bastante amplio en conceptos, pero lo vamos a dejar hasta ahí. Bien, eso es como para que vean un poco por dónde va la mano. Entonces, ¿qué es lo siguiente que tenemos que entender? Cliente-servidor. Cliente-servidor es un tipo de arquitectura. Bien, esto es un nivel menos que la arquitectura. Estas son las partes que componen a los elementos, bien, cómo se comunican entre sí. Distintos tipos de comunicaciones y distintos tipos de elementos componen distintas estructuras, distintos tipos de arquitectura. Una muy común, que es la que vamos a usar nosotros, es la que nos interesa aprender, bien, es la que se conoce como patrón o estructura, arquitectura, cliente-servidor, bien, que define ciertas características, define actores, define clientes, obviamente, y define servidores, que obviamente se comunican a través de la red. Bien, todo esto tiene sentido en una red de información, en Internet, hablando mal y pronto. Entonces, nosotros en el curso de Full Stack ya tocamos un poquito de cliente-servidor, porque necesariamente en algún momento, sobre todo llegando al final, cuando ya teníamos una página web funcionando, le poníamos un poquito de backend, seguramente con Flask. La mayoría lo habrá hecho con Flask, ¿no? Recuerden, díganme si fue así o no, o usaron otra cosa. Al final del curso de Full Stack se ve, o vieron ambos, bueno. La mayoría vio Flask, según lo que me enteré, lo que estuve escuchando. Pero bueno, están los dos, está Django y también está Flask. Entonces depende del profe que lo dé. Por eso les digo. Bien, al caso es lo mismo, bien. Justamente con Django y con Flask también, lo que estamos haciendo es construir distintos actores en este modelo, bajo este concepto, bien. Esto ya viene asumido, por así decirlo, bien, que estamos trabajando con cliente-servidor. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una aplicación web. Y las aplicaciones web, por su propia definición, funcionan bajo el concepto, bajo la estructura de cliente-servidor. Donde son dos actores muy distintos y cada uno tiene roles diferentes. ¿Bien? Decime, Virginia. Sí, una consulta, Luciano. A los efectos de hacer una implementación, cuando uno tiene que tomar la decisión qué tecnología usar en el backend, ¿qué es lo que deberíamos tener en cuenta para usar una herramienta u otra? ¿Vos te referís, por ejemplo, a usar Django o Flask? ¿O te Sí, por ejemplo, ¿en qué caso uso una y en qué caso debería usar la otra? Va a depender mucho de las necesidades del proyecto o de la solución que quieras crear. Particularmente Django y Flask son dos herramientas, son dos frameworks que solucionan la misma problemática, que es crear en última instancia el backend de una aplicación web, ¿sí? Entonces, la diferencia principal, bueno, no es la única que tienen, pero una característica que tiene Flask es que es chiquito, tiene un nombre, es ligero, por así decirlo. Entonces, es fácil implementar cosas rápido, ¿bien? Sin mucha complejidad, sin mucha estructura, pero que rápidamente te permite generar un par de soluciones sin mucho código y sin mucho tiempo de trabajo, ¿bien? Y ya podés generar, por ejemplo, un backend que responda a peticiones de un cliente. Flask, así como es ligero, también se empieza a quedar medio corto cuando la complejidad del sistema empieza a crecer. Aparecen más actores, aparecen más conceptos, etc. En ese caso, Django puede ser una mejor alternativa porque es un framework mucho más completo. Bien, tiene más partes que lo componen. El manejo de Django es un poquito más complejo, por así decirlo, que Flask. Si bien ambos hacen medio que lo mismo, Django se maneja mucho mejor para cosas más grandes.
Bien, entonces depende mucho de lo que vos necesites. No hay una solución, no hay una respuesta definitiva. Las características de estos dos son las que te digo. Flask ahí está, es un theme también. Sirve para muchas cosas, digo Flask, pero está bien lo que decís, Ale, pero como para hacer una distinción rápida de uno y el otro, Flask es más ligero, te permite hacer cosas más rápido, pero tal vez son cosas más puntuales de menor tamaño, ¿bien? Porque hay ciertas cosas que no tiene Flask. No me preguntes cuáles porque yo tampoco me acuerdo tanto ahora, pero en general Django es más completo, ¿bien? Entonces te va a permitir solucionar, de nuevo, cuestiones más que tengan más casos de uso, que tengas más, por ejemplo, tipos de más modelos, que ya veremos lo que es, y un par de cosas más. ¿Sí? Entonces Django es una herramienta mucho más completa, más grande, un poco más pesada, porque podemos pensarla, pero que te va a servir para hacer cosas de mayor envergadura también. ¿Sí? Si hablamos de tecnologías, es decir, ¿por qué elegir Python y no Java? Bueno, ya es una discusión un poco más, es parecida, pero es un poco más lejana a lo que nos importa. Pero de todos modos, Python y Django, por supuesto, es un stack de tecnologías que tienen básicamente el atractivo que tiene Python, que es un lenguaje con una curva de aprendizaje muy suave. Es fácil usarlo, es fácil agarrar la mano y en última instancia te permite llegar a soluciones más rápido, bien, con menor esfuerzo y con un poco menos de riesgo. ¿Cuál es el costo, entre comillas, de usar este tipo de tecnologías? Muchas veces es el tiempo de procesamiento. Con esto no quiero decir que Python es lento, ¿eh? Eso siempre lo aclaro. Ojo con este tipo de comparativas. Python, por las características propias del lenguaje, que es un lenguaje de tipado dinámico y un montón de conceptos más que no importan ahora, hace que no sea particularmente el lenguaje más veloz dentro del mundo de los lenguajes. Bien, de nuevo, no estoy queriendo decir que sea lento, que no lo es ni a palos, pero si uno compara, por ejemplo, Python con un C++ o con un Java incluso, va a notar que ciertas soluciones terminan siendo más rápidas en un Java o en un C++. En un C++ definitivamente, C++ le gana a todos. En velocidad, en tiempo de ejecución. ¿Bien? No le gana a nadie a C++. Pero ¿qué pasa? Es un trade-off lo que se dice, porque así como es mucho más rápido, también es mucho más complejo desarrollar, ya sea en C++ o incluso en Java. ¿Bien? O bueno, incluso C. Bueno, sí, pero acaso es lo mismo. Hasta cierto punto, Joseph, no te creas que Assembler es una solución objetivamente más rápida que C++. Yo tenía un profesor en la facultad en exactas que siempre decía, lo dijo un par de veces, pero era muy atinado, que C++ es un Assembler con onda. ¿Por qué? C++ está muy cerca de lo que hace Assembler. Entonces, bajo ciertas condiciones, incluso C++ puede funcionar más rápido que Assembler. Entonces, Assembler no es una solución objetivamente mejor. Y definitivamente, como bien decís, Assembler es una tortura. Es como hablar de día y la noche. Bien, entonces, C++ es una... Digo, estamos hablando ya de una cosa que ni se puede discutir. C++ es una cosa que casi que no le gana a nadie. Bien, porque incluso aunque sea más rápido, seguramente es mucho más complejo. Entonces, estamos en esa. Bien. Assembler es un lenguaje que, por la evolución propia de los lenguajes, bueno, en su momento era lo único que había. Pero con la evolución de los lenguajes aparece C++, que es un lenguaje que mejora muchísimo la usabilidad y hace que gente que sin tanta, que no sea tan técnica, por así decirlo, pueda meter mano en código. Bien, eso siguió evolucionando hasta el día de hoy que tenemos un Python que supera eso una vez más. Bien, pero bueno, da para charlar un montón esto que está diciendo vos, Pamela. Por ejemplo, las primeras experiencias son importantes. Por ejemplo, aprender a programar con C++, hoy en día yo no lo recomendaría a nadie, salvo que tengas ganas de pasarla mal. Bien. Pero bueno, digo, ya es una discusión aparte. Pero bueno, ¿se entiende, Virginia, por dónde va la mano? No hay una única forma de entenderlo, ni una única forma de analizarlo. Yo no sé si tu pregunta venía por acá, o vos, no sé si estás en duda de si, si seguir con Python o pasar para otro lado. No sé por dónde viene la mano. No, Python la tengo clarísima, que es el camino por donde quiero ir. El tema estaba en cómo lograr esa sensibilidad, si se quiere, como para decir, bueno, en backend, en este caso puntual, ¿qué me conviene usar Django o me conviene usar Flask? Digamos,
como a partir de tu experiencia saber qué es lo Sí. cómo detectar la diferencia entre un caso y otro Mirá. en función de que hay dos opciones. Está perfecto. Hay más de dos, Vir. No te creas que son las únicas dos, tal vez son las más conocidas, son las que se dan acá en Codo a Codo. La respuesta general es depende, no hay una única forma de analizarlo, porque como te digo, depende de muchos factores. Uno no es mejor que el otro, definitivamente, porque hacen cosas distintas en todo caso. Como dice Alejandro, fíjate que está Fast API, que es para cosas chiquititas, que ahora es para cosas rápidas. Entonces, depende de lo que vos necesites, ¿sí? Y para hacer ese análisis, uno idealmente tiene que conocer ambas partes para poder compararlas y llegar a la mejor opción. Si uno solo conoce una, uno puede hacer lo que sabe, que es más limitado. ¿Me explico? Tal cual, tal cual. Gisela, definitivamente, si uno pasa esa barrera, aprende muchísimo, pero mucha gente se puede, digo, a todos les, me imagino que a todos les ha pasado, los que hayan empezado con un Java, con un C# o con un C++ o con alguna otra cosa, arrancar de cero cuesta con esos lenguajes. No que no se pueda, definitivamente no. Y son muy importantes conocerlos. En algún momento uno tiene que pasar por la experiencia de trabajar con esos lenguajes, porque nada, hace a uno a un perfil también mucho más completo. Ronald, a ver, sí, Django tiene todo lo que necesites, básicamente. No tenés que preocuparte de mucho. Obviamente será en cuestión de ver cómo hacerlo. Si Django no lo tiene por defecto, hay módulos de terceros que seguramente lo hacen por vos. Y si no, lo puedes desarrollar vos. Pero en general, cosas generales, como validaciones, y lo que está diciendo vos, está todo. ¿Sí? Así que eso, perde cuidado. Bien, como les decía, cliente-servidor es la arquitectura, no es la única, definitivamente no lo es, pero en todo lo que tiene que ver con lo que es el mundo de las aplicaciones, es tal vez de las más usadas, de las más comunes al menos. Bien, y define dos actores, que son el cliente y el servidor, bastante definidos y bastante distintos entre sí. Estas son algunas características importantes que tiene cada uno. Por ejemplo, el servidor, conceptualmente hablando, está siempre encendido. Esto, por supuesto, podría no ser cierto, ¿no? Digo, si es un servidor se puede caer, pero no es la idea de su funcionalidad, ¿bien? Por problemas técnicos, quiero decir, o porque está en mantenimiento, pero al margen de eso, un servidor está siempre conectado, está siempre disponible, ¿sí? Esto es más técnico, pero también es cierto, los servidores tienen IP fija, porque lo cierto también es que para que estas dos partes se comuniquen, tienen que conocer, tienen que tener acceso uno al otro, se tienen que conocer en la red, ¿bien? Ese problema está solucionado acá, en cómo es que se conocen, cómo es que yo desde mi computadora hago clic en un link y me responde un servidor en Brasil. Bueno, la red está gestionada, está creada de forma tal que eso ocurra. Para que eso pase muchas veces, las IPs de los servidores tienen que ser fijas. ¿Sí? Hasta ahí me alcanza. Esto que dice acá de granja de servidores, no es que sean todos así. Lo que quiere decir es que los servidores, en general, si uno usa ciertas herramientas, puede hacer que sean escalables. Acá aparece mucho el concepto de AWS, que a lo mejor lo han escuchado nombrar, algunos lo conocen, tal vez lo han usado. AWS son los Amazon Web Services. Permítanme abrir un notepad. Cuando digo AWS, quiero decir Amazon Web Services, que son justamente servicios web que provee Amazon, la empresa Amazon, ¿sí? Que tiene realmente es un monstruo de soluciones en la nube y digitales que tiene para un montón de cosas. Entonces, hacer que los servidores escalen en herramientas como estas es relativamente fácil, ¿sí? Exactamente, digo, el load balancer es uno de ellos, entre otros, ¿bien? Pero bueno, nosotros no vamos a ver esto, lo comento para que lo conozcan, pero no es nuestro foco meternos acá, ¿sí? Porque para hacer esto hay que hacer un curso aparte de AWS, ¿bien? Es un monstruo gigante. Pero sí entender que el servidor funciona como una unidad, como una entidad que idealmente puede escalar. Porque si el día de mañana yo tengo una aplicación, tengo un servicio y necesito más potencia, podremos agregarle más potencia agregando un segundo equipo físico o en web services pidiendo un servidor más, ¿bien? Más recursos. En cuanto al cliente, definitivamente se comunica con el servidor porque alguien se comunica entre dos, porque si no, ¿para qué estamos haciendo esto? Pero lo importante de esto es que el único que empieza la comunicación es el cliente. En esta arquitectura, cliente-servidor, el que empieza a hablar
El que pide, mejor dicho, es el cliente, siempre. El que pide algo es el cliente, se conoce como request. ¿Sí? Es un pedido. El cliente pide algo a través de Internet y el servidor, obviamente, toma esa petición y responde. Bien, entonces es un flujo que va en este sentido, siempre. Ven que la máquina cliente pide algo y el servidor responde con algo, siempre a través de la red. ¿Sí? Entonces, nunca va a pasar que el servidor me pida algo a mí. Bien, no funciona así porque no es así el protocolo, directamente, la arquitectura, quiero decir. No funciona así. Además, los clientes en esta arquitectura se les dice clientes puros. ¿Por qué? Porque el cliente solo es cliente, no es cliente y servidor. Por ejemplo, si yo tuviese una red con varios clientes apuntando a un servidor, no ocurre esta comunicación. Ven que acá no hay una flechita que vaya de cliente a cliente. Esto es porque si un cliente tuviese que atender peticiones, ya no es un cliente, es también un servidor, bajo esta arquitectura. Bien, el cliente solo pide y recibe respuestas, y el servidor solamente recibe respuestas y responde. ¿Sí? No hay comunicación entre clientes, por lo tanto es un cliente puro. ¿Sí? Claro, sí, lo que estamos hablando es de la, por así decirlo, la definición de cliente-servidor. ¿Qué es cliente-servidor? Esto no quiere decir que toda la Internet funcione igual, que sea el único tipo de arquitectura de red, definitivamente. Bien, lo que estamos entendiendo es el concepto de cliente-servidor. ¿Sí, Luciano? Y estamos definiendo cada actor, lo que es un cliente y lo que es un servidor. ¿Sí? Entonces, este grafiquito, bueno, este y otros parecidos, lo vamos a usar un montón de veces, porque en última instancia, nosotros en Django lo que hacemos es implementar esta arquitectura o trabajar teniendo esta arquitectura siempre presente. Bien, porque lo que hace Django es, como servidor, montarse en el servidor y atender peticiones y mandar respuestas. Esto es lo que hace Django, ¿sí? Que decir que esto es lo que hace es medio irónico, porque hace un montón de cosas. Pero su funcionamiento no deja de ser ese. Es recibir una petición y mandar una respuesta. Eso siempre está y siempre va a estar. ¿Bien? ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Algo que no se quede claro? No, todo claro. Bueno, esto que están viendo acá es, otra vez, es un detalle de esto que estamos charlando antes, donde vemos que el usuario a través del navegador se comunica con el servidor. ¿Bien? Y lo que es interesante es que en el servidor corremos Python y en el navegador corremos JavaScript. Esto no tiene por qué ser así, digamos, no es la única forma de hacerlo, definitivamente no. Pero bueno, a nosotros nos importa esta porque es lo que vamos a aprender. Lo que sí no pasa, al menos no que yo tenga conocimiento y creo que no va a pasar en el corto plazo, es que los navegadores se construyan con Python, por ejemplo. El lenguaje de facto de la Internet, de lo que son los clientes web, o sea, del Chrome y demás, es JavaScript, ¿sí? Y no otros lenguajes. ¿Por qué? Es una cuestión histórica, no tiene tanto que ver con ventajas y desventajas o si conviene o no, sino de que, bueno, fue la evolución propia de la Internet, ¿sí? Se fue dando así de las tecnologías que fueron desarrollándose. Hoy en día ya es un estándar recontra puesto, recontra clavado, que son HTML, CSS y JavaScript. Esas tres tecnologías, esos tres lenguajes, ya son la ley en lo que es el Chrome, el Firefox, etcétera, ¿sí? Lo que son los clientes, los navegadores, perdón. Eugenia, ¿tanto el navegador como el usuario conforman el cliente? Sí, definitivamente. El cliente, a ver, el usuario en realidad es un actor ficticio a lo que a nosotros nos importa. Digo, en esta arquitectura, cliente es quien inicia la comunicación, quien inicia la petición, ¿bien? Obviamente, el navegador es el servicio, es el proceso computacional, es lo que está funcionando en tu computadora, que hace la parte tecnológica. No siempre ocurre que eso sea un proceso, digo, cuando es un proceso manual, por así decirlo, cuando estoy yo navegando en internet y aprieto un botón, sí,
yo como usuario humano inicializo todo el ciclo, pero en definitiva, que haya una persona o no es circunstancial, ¿bien? No es lo más importante. Lo que importa es que hay un nodo, ¿sí? Un actor que es el cliente, ¿bien? Y de hecho muchas veces hay cosas que son automatizadas, entonces uno podría hacer que el cliente funcione, corra solo, que funcione solo, sin que yo como usuario real esté ahí, ¿sí? Bueno. Acá también, siguiendo con esta idea de la arquitectura del cliente servidor, podemos pensar en 3 capas, que son las que ya ustedes conocen, porque las han visto en el full stack, que son, acá lo llamamos Traditional Web Development, o sea, cómo funciona el desarrollo web tradicional, entre comillas, que son estas 3 capas, que son la capa de cliente, la capa de presentación, perdón, la capa de frontend quiero decir, la capa de presentación, la capa de lógica de negocio, que esto es backend, y la capa de acceso de datos, que también es backend, pero que la podemos entender como 3 partes distintas. Y está bien que la entendamos como eso, porque son realmente 3 sistemas, no independientes, pero completos en sí mismos. Bien, tenemos lo que es web, las tecnologías web, HTML, CSS y JavaScript, que funcionan en el navegador, funcionan en el Chrome, o en el que ustedes usen, ¿sí? Yo qué sé, el Firefox, el Opera, está el Brave, el que ustedes usen, ¿bien? Son todas tecnologías web, funcionan en ese entorno. Y por supuesto la capa de presentación es la capa de frontend, ¿no? Es lo que el usuario ve y con lo que el usuario interactúa. Y después nosotros podemos hacer el corte acá, ¿sí? Podemos decir que esto es backend y esto es frontend, porque de hecho lo es. Pero es interesante cuando decimos backend hacer una subdivisión y decir, bueno, sí, es backend, pero por un lado tenemos lógica de negocio y por otro lado tenemos acceso a los datos o si quieren base de datos, ¿sí? Este simbolito es el símbolo universal de base de datos y este es un dibujito común, pero es importante entender esta distinción. Son elementos separados, ¿sí? Esto es un sistema y este es otro sistema. Esto es un servidor como tal, y esto probablemente sea otro servidor. Acá ya depende cómo esté construida la solución y la infraestructura física de mi solución. Bien, si estoy haciendo un servidor local, un servidor casero, puede que esté todo junto esto, pero es muy común que la base de datos esté en un lugar físico y el servidor esté en otro, sean cosas distintas. Bien, además tenemos que entender que las bases de datos tienen sus propios sistemas de administración, que se conocen como DBMS, ¿sí? Que es Database Management System. Esto lo vamos a ver después cuando veamos la parte de base de datos, ¿sí? Pero, básicamente esto es como un mundito aparte, ¿bien? Hay comunicación, hay una intercomunicación, una interconexión definitivamente, pero, bueno, está bueno entenderlos como tres elementos individuales. Y por supuesto en el medio, lo que se llama lógica de negocio, que está bueno este concepto, así que guárdenselo, para ustedes quiero decir, porque justamente acá es donde ocurre, vamos a decirlo así, es el cerebro de la operación, ¿bien? Acá se guardan los datos, acá se los muestran, pero acá se procesan, ¿sí? En el medio, en la capa de lógica de negocio. Acá es donde se validan los datos, acá es donde, por ejemplo, si yo quiero hacer una transferencia, bueno, acá ocurre una transferencia de plata, por ejemplo, en un banco, digámosle, bueno, ocurre acá. Las validaciones ocurren acá, ¿bien? Cuando yo me doy de alta en una página, digo, me voy a loguear, bueno, el que valida mis datos y el que me inicia la sesión es este muchacho de acá. La parte de lógica de negocio. Fíjense también los lenguajes que funcionan acá. Acá hay un montón y hay un montón más que no están mencionados. Por mencionar un par, Ruby, Python, Java, C++, PHP. También está .NET, C#, hay un montón, bien, de tecnologías. Hoy están los más nuevos como Go, otro que creo que era Rust, si no me equivoco, que son bastante más modernos. Pero bueno. Son los típicos lenguajes de backend, ¿bien? Por una razón, porque corren acá. También es cierto que JavaScript corre en el lado del servidor, eso se conoce como Node.js por lo general, pero bueno, a nosotros nos importa este. Nosotros JavaScript lo vamos a usar acá. Luciano, en mi caso utilizo el cliente Brave. Obviamente, digo, Luciano, lo bueno de Internet es que hoy en día es de las cosas, de Internet, todas estas tecnologías que hacemos son muy modernas, entonces, realmente si usás el Edge, bueno, el Edge es como el caso puntual, porque es en el que siempre está todo más lento, más atrasado, pero salvo ese, pues usa el que tengas ganas, sí, obviamente.
Eh, y definitivamente, bueno, claramente, y perdón, el comentario a colación de lo que están diciendo acá en el chat, que creo que lo dije, pero lo aclaro por las dudas. Nosotros acá en Django nos vamos a enfocar en el backend. Django, el curso de Django es un curso de backend. ¿Bien? Porque Django está en el backend, entonces nuestro foco va a estar ahí. Definitivamente vamos a crear una aplicación web. ¿Qué significa esto? Que frontend va a haber, ¿sí? Van a tener que desarrollar un frontend, pero lo importante, el foco de trabajo va a estar puesto justamente perdón, acá, en el backend, ¿sí? Esto después lo vamos a seguir charlando, lo van a seguir charlando con el profe Ale, pero esto va a tener un impacto directo en su trabajo práctico, ¿bien? Porque a lo mejor hay gente que se da más maña con el frontend que otros. Entonces, hay gente que quiere hacer un frontend muy bonito y hay gente que no le importa tanto. Bueno, eso ya quedará en cada grupo. Lo que tiene que andar bien, lo que tiene que estar bien es el backend. Si el frontend es medio fulero y están los estilos medio polémicos, no pasa nada. De hecho, van a ver que, bueno, no sé con Ale, pero conmigo suele pasar que las aplicaciones que hacemos en clase no son muy bonitas, son funcionales, ¿sí? Y ese es el foco que queremos darle. Tengo una cosa para mostrarles que me olvidé de abrirlo acá, ahora se los comparto. Pero recuérdenme, hablamos del trabajo obligatorio, ¿no? De lo que sería el proyecto, el trabajo práctico obligatorio. Yo creo que lo charlamos, pero si no, lo volvemos a charlar. Bien, pero ¿qué sería poco? Porque yo, por ejemplo, les mostré el... Sí, el Esto. e-commerce que hicieron los chicos. Sí. ¿Dónde está? Porque estoy en Django, sí. Está bien, eso es lo que quiero decir justamente, está bien. Porque estoy como profe, por eso veo un montón de cosas. Perdón. No, yo con poco me refiero a que no sabemos los requisitos todavía. Pero No, está bien. O sea, quiero decir, el trabajo práctico en sí, las condiciones van a venir después cuando entremos en tema. Yo lo que quiero decir es, esto lo charlamos, este grafiquito lo vimos, hablamos de los ejes temáticos, les conté de las presentaciones parciales y el EFI, eso lo charlamos. Está. Eso es lo que más me importa, porque digo, es importante que lo vayan teniendo en cuenta. Me quedé atrás con los chats, chicos, pero hoy estoy muy... Bueno, siempre estoy charleta, pero me quedé un poco atrás con los chats. Selen decía, bueno, cada lenguaje que puede tener su época, me parece que ahora Python es el que está llevando la batuta. Sí, definitivamente, coincido 100%. No es que Python sea objetivamente mejor que otros, pero en algunos puntos sí, pero no viene al caso. Pero definitivamente está muy en boga. Python es un lenguaje súper popular. Hay un montón de cosas hechas en Python y se están haciendo un montón. Entonces es una oportunidad buenísima para meterse en ese mundo también. Mirá, el lenguaje es del 91, como decís vos, Luciano, desde esas épocas. Tomó popularidad. Para empezar, es un lenguaje re moderno, porque Java, bueno, C++ ni hablar, son de varios años para atrás, ¿sí? Más que Python. Java anda por los 90, pero es un poco anterior. Python empezó a cobrar popularidad mucho después, 10 años después por lo menos. Y ahora está en auge, coincido 100%. Coincido 100%, ¿sí? Y cuando yo empecé con Python, por ejemplo, que fue en el 2012, 2013, no tenía esta popularidad, pero ni a palos. De hecho, el lenguaje estaba medio mal, no mal visto, pero como que medio raro, como que no se lo terminaba de apreciar. Hoy está súper de moda. Es como hablar de ciencia de datos como inteligencia artificial. Es como que, buenísimo. Si decís que haces en Python es como, está bueno. Antes no era así. Me pasó cuando yo empecé que era como otra visión la que había. El lenguaje es el mismo, pero bueno. Cambia la comunidad, cambia las cosas que se pueden hacer. Sí, también que son herramientas diferentes, ¿no? ChatGPT es para un público completamente masivo, Python es para un público especializado, que sabe que quiere programar. Pero tiene un poco esa popularidad. Hoy Python está establecido. Hoy vos decís Python y decís, está bien. Años atrás era como un lenguaje como medio, casi como de juguete, esa era como la visión que se tenía. Estoy leyendo los chats, ¿eh? Bueno, sí, a ver, yo usé Python 2, ¿sale? Y a mí me encantaba. Yo la verdad que lo usé
Python 2 igual ya es bastante viejo, pero definitivamente mejoró mucho con Python 3, se hicieron las cosas mucho mejor. Pero a mí me encantó en primer momento Python, así que no recibo, objetivamente hablando, no recibo críticas de Python, ¿bien? Porque me toca en lo personal, nada, pero más allá de eso, quiero decir, estoy haciendo un chiste, pero de verdad para mí es un lenguaje que ganó mucha popularidad y creo que está bien merecida, creo que está bien merecido el lugar en el que está, porque no es humo, ¿bien? Es un lenguaje que es fácil, es rápido de aprender, es fácil de usar y no por nada se usa en todos lados, ¿sí? Pero bueno, como todo, esas cosas pues pueden ir cambiando en el tiempo, uno nunca sabe. Pero definitivamente hoy el mercado está lleno de cosas de Python. Eso sin lugar a duda. Bueno, coincidimos en eso, Luciano. Mira, no solamente coincidimos en nombre, sino en el amor por Python. ¿Qué otras tecnologías? En varias, digo, yo que sé, he trabajado con JavaScript bastante. Toda la parte de videojuegos también. Uso Unity, un poquito de Unreal. He trabajado con C++ en algún momento. Digo, las tecnologías no importan tanto. Lo que importa es, yo qué sé, lo que uno pueda desarrollar en un equipo. ¿Bien? ¿Qué rol puede cumplir en un equipo? No es tanto la parte de los lenguajes puntualmente. Sí, coincido. Es esa la palabra, creo que es una palabra muy interesante, Ale. Es cómodo. Es cierto que es cómodo. Germán, me metí por la carrera realmente. A ver, en realidad empecé con un trabajo porque primero me convocaron para trabajar en un proyecto en la empresa donde estoy ahora, para trabajar con Flash y con ActionScript. Que no sé si les conté eso el otro día, pero bueno, no me acuerdo porque lo conté 2 veces, entonces tengo 2 comisiones, entonces me confundo con quién hablé qué. Pero me llamaron hace 2 años, perdón, ¿cómo Hernán? ¿Lo conté? No. No lo conté. No, bueno, hace 2 años más o menos yo uso, a mí los videojuegos, obviamente como la mayoría me gustan desde siempre, pero hace más o menos 2 años me convocaron para trabajar en un proyecto. Empecé la carrera también de videojuegos y bueno, desde ahí que estoy en esa. Fue un poco de suerte, fue un poco la casualidad y bueno, una vez que arranqué me gusta, así que me quedé en esa. Pero bueno, todo lo otro también ya lo sé, por eso doy clases y demás. Otro mundo, pero hasta cierto punto, Germán, ¿eh? Porque al final del día, trabajar en sistemas es trabajar en sistemas. Hay que escribir código, digo, como desarrollador, quiero decir, ¿no? Uno escribe código. Lo que sí tiene interesante es, bueno, las cosas con las que uno trabaja, es la diferencia entre trabajar, por ejemplo, con las entidades bancarias, tipo trabajar con, yo qué sé, con el concepto de plazos fijos, o trabajar con conceptos de videojuegos, que en definitiva es un poco más divertido. Pero bueno, en el día a día, en lo que es el codeo, es casi lo mismo. No hay tanta diferencia. Perdón, ¿me querés decir algo, Hernán? No. Ah, perdón, pensé que me estabas diciendo algo. Luciano, lo de fuertemente tipado no tiene tanto que ver. Tiene que ver mucho Java y Java y Python se diferencian mucho en cuanto a que uno es compilado y el otro es interpretado. Va por ahí la mano. El tema de que sea fuertemente tipado en realidad no pasa por ahí. Porque ambos lo son. Porque Java y Python son los dos fuertemente tipados. Que sea fuertemente tipado es una descripción medio... No viene mucho al caso. No importa mucho si es fuerte o débilmente tipado. Lo que importa más que nada es en gran medida si son compilados o si son interpretados. Va por ahí. ¿Sí? Te explicabas, Luciano, y es correcto lo que decís. Java es un lenguaje complejo, tiene un montón de recovecos. Para trabajar en Java uno tiene que saber objetos. Si no sabe objetos y los conceptos de objetos, es muy difícil desenvolverse en un entorno de Java, porque es desde el día cero. Hay que hacer clases, hay que hacer instancias, hay que manejar conceptos muy propios del paradigma de objetos. En Python no. ¿Sí? Cristian, sí, Django, todos los frameworks modernos, todas las herramientas modernas usan, no todas, pero prácticamente todas, usan los conceptos de objetos, de PO. Bien. Entonces no vas a zafar de esa, en este proyecto van a usarlo, pero van a ver que funciona de una manera muy orgánica. No es como en Java, como están diciendo, que es como un tedio. Cada cosa que uno hace cuesta, porque hasta que uno le agarra la mano es difícil. Acá no funciona tan así. Ya lo vamos a ver cuando veamos Python. Bien.
Pregunta acá, ¿vamos a usar SAMP? No, no, pero ¿y por qué, Hernán? Porque ya lo trae todo Django. Ya lo trae ya. No es que trae, no trae SAMP porque no usa SAMP, pero bueno, o sea, la idea de SAMP lo tiene todo adentro Django, por así decirlo, salvo la base de datos, que esa va con Postgres. Pero todo lo que vos necesitas para levantar un servidor local lo tiene Django incorporado. ¿Sí? Cuando uno después quiere hacer un deploy, cuando le quiere poner un servidor, ahí cambia la cosa. Pero bueno, para nosotros por ahora va a ser así como te digo. ¿Sí? ¿Base de datos en la nube? No, nosotros no. No pensaron No, vamos a usar Postgres local. que está de moda ahora también la base de datos en la nube. Sí, el tema con esas cosas es que es difícil porque tenés que usar servicios de terceros, hay que contratar cosas pagas, que no es la idea bajo ningún punto de vista, o usar cosas limitadas, entonces se complica un poco. No, la idea es hacer todo local, sencillo, digo, sin mucha vuelta. ¿Sí? Gente, voy a activar el presentismo. Cuando quieran lo pueden dar. Bien. Yo lo que no me acuerdo, me dijeron que sí, yo les mostré el proyecto que hicieron el cuatri pasado. ¿O no? Que era como un mercado libre. Y lo mostraste. Ah, listo, listo. Muy bueno. Eso, porque eso lo que no hice fue hacerlo con el otro grupo, entonces lo tengo que hacer después. Ahí está, eso me estaba confundiendo. Me estaba trabado con eso, perdón. Perfecto, gente, no, listo, entonces. No me acordaba si lo había hecho o no, me quedo tranquilo. Bien, entonces, volviendo con la presentación, sí, con el concepto. Todo esto que están mencionando de los lenguajes y demás, para mí son charlas súper interesantes y son importantes tenerlas, porque está bueno tener un panorama amplio. Me interesa que estas cosas las charlemos, ¿sí? Pero bueno, no, a eso voy justamente, Pamela, no estamos divagando. Digo, un tema llevó a otro, pero no estamos hablando de fútbol. Me parece que son temas importantes porque está bueno, cuando uno hace las cosas, está bueno hacerlas a conciencia y entender en dónde está parado y mirar hacia los costados y decir, ah, bueno, este es así, este es asá. Bien, cuando empecemos con Python, puede que empiecen con Python con Ale, digo, hablo como si fuese yo, pero el caso es lo mismo. Cuando empecemos con Python, vamos a empezar a ver temas ya propios de programación, con Django también, y hablar, y van a salir estos temas de, bueno, pero ¿por qué funciona así? ¿Qué onda con esto y qué onda con esto otro? Bien, entonces son cosas que tienen que ver con lo que estamos estudiando. Pregunta. Sí. Estaba viendo que los links que mandaron en el de YouTube, la comisión es otra. Sí, está mal escrita. Está mal escrita. La nuestra es la 23654. 654. Ahí la escribí en el chat. Esa es la nuestra. Figura ahí es la 233. Sí. Está mal escrita. Está mal escrita. La que va es esta. Yo no sé. Vieron que el video está subido en el canal de Ale. Yo no probé todavía si le puedo editar, porque lo subí yo en su canal. No sé si puedo editarle yo en la lista del canal. Después lo voy a probar. Si no lo hará él cuando vuelva. Pero por eso no la cambié porque no probé. Porque subí el video y no me acordé después. Pero es un error de tipeo. Bueno. Otras arquitecturas. Sí, Detección con inteligencia artificial, este tipo, digamos que hay Copilot, Copilot para hacer código, para aprender esas cosas. Hoy en día con ChatGPT, impresionante cómo ayuda, ¿no? Con el código. Sí, no entendí si es una pregunta o es un comentario, Hernán, perdón. Si vamos a usar aprender a usar. No, a ver, Copilot no, porque hay que configurarlo en el entorno local y no es la idea. Y ChatGPT no hace falta que se los enseñe porque yo creo que lo van a usar. Ya hoy en día no hace falta que se explica solo, hoy en día. Entonces no hace falta. Lo que sí me parece que es un comentario pertinente es que nadie, por lo menos yo, no les voy a decir que no lo usen, ni mucho menos. Digo, no es, bajo ningún punto de vista, mi intención es decirle que no lo usen. Al contrario, úsenlo todo lo que puedan para todo lo que necesiten. Para Django y para la vida, porque sirve para un montón de cosas. Lo importante con esas herramientas, con cualquier herramienta de esa índole que te resuelve algo muy rápido, es que no te oculte
que no tape falencias propias. ¿Me explico? Esto pasaba mucho en Full Stack, que de hecho es un poco la dinámica de Full Stack, con Bootstrap a un nivel mucho más simple. ¿Qué pasa con Bootstrap? Uno cuando empieza en Full Stack dice, qué copado, voy a hacer las páginas rápido, bonitas, hasta me descargo, antes pasaba mucho, me descargo un template y lo uso. Entonces, es cierto, queda bonito y muy rápido sacás algo andando, pero el problema es que si vos no sabés lo que estás haciendo, Bootstrap te queda muy bonito, pero te anda mal algo y no sabes qué pasó. Tenés que corregir algo puntual que no lo hace por vos Bootstrap y no sabes cómo tocar una línea de CSS. Acá es lo mismo con ChatGPT y con Django. Digo, ustedes lo van a usar, yo no tengo dudas que lo van a usar. Y está bien que lo usen, porque es una herramienta más. Lo que importa es que para lo que ustedes lo usen sea para aprender realmente y ustedes incorporar conceptos. Y no decirle, ChatGPT, haceme un proyecto en Django, que a lo mejor te lo llega a hacer y a lo mejor ustedes lo pueden lograr, pero ¿qué aprendo con todo eso? Básicamente nada. Bien, ahí está la clave para mí. ¿Sí? No en prohibir una herramienta que no tiene ningún sentido, ni decir que no la usen. Definitivamente yo no voy a ChatGPT mostrarles cómo se usa eso, lo van a tener que hacer ustedes si quisieran. Pero lo importante ahí, uno como alumno, es identificar si lo que está haciendo es tapar un bache y generar un atajo que realmente no lo es. ¿Me explico? Sí. Pero bueno, hay un montón de herramientas hoy en día, digo, incluso de AWS también tiene las propias. Hay un par de plugins que se pueden poner en Visual Code, incluso. Eso ya corre por ustedes, bien, no lo vamos a ver acá en clase nosotros. O, por ejemplo, extensiones en el Visual Code que te ayuda a escribir, digamos, que vas escribiendo y digamos... Copilot, ese es Copilot justamente. Sí, es impresionante. Sí. Digo, llama mucho la atención lo que hacen esas cosas. Hasta uno se pone un poco en duda la propia carrera cuando pasan esas cosas. Pero digo, va por otro lado eso. Ya no. Digo, hoy en día lo que nos corresponde a nosotros es aprender lo que estamos haciendo en clase. Aprender los conceptos, aprender la herramienta puntual. Y para cosas que para un montón de cosas es recontra útil. Pero no hay que ser inocentes en cuanto a decir, bueno, lo hago rápido y ya está. Uno puede hacer lo que tenga ganas, pero repito, lo que hay que identificar es eso, de no estar saltando los desafíos más importantes, ¿bien? Porque hacerlo uno, ese desafío, entender por qué son las cosas, es realmente lo más importante de todo. ¿Bien? Exacto, es como en la primaria cuando nos decían que hay que usar la calculadora, ¿no? Bueno, es la misma discusión. Exactamente. Bueno, con esto entonces ya más o menos diagramamos por dónde viene la mano con arquitectura cliente-servidor. Por mencionar arquitecturas no equivalentes, pero otras arquitecturas que pueden aparecer, están las que se conocen como P2P o P2P, que son arquitectura peer-to-peer o como lo quieran decir, que lo que hacen justamente es, exacto, Cristian, es la estructura, los famosos torrents, exacto. Que sepan una cosa, la tecnología de los torrents no son solamente para bajar juegos truchos o juegos piratas. Sirven para un montón de cosas. Definitivamente la plataforma un poco que invita a que eso pase, ¿no? Pero es un tema aparte, a lo que voy. La arquitectura de red, la llamada P2P, es una red distribuida. Eso es lo que es, ¿bien? Y que tiene las características que ya más o menos todos conocemos, que es que está compuesta por muchos nodos. Y lo que nos ofrece en mayor medida la arquitectura P2P es lo que se conoce como redundancia. Es decir, si se cae un nodo no pasa nada, porque tengo 50 más que están conectados, ¿sí? Entonces, como mucho lo que puede pasar es que tengo una pérdida tal vez en la velocidad de funcionamiento normal, pero no pierdo acceso, salvo que se mueran todos los nodos a la vez. No importa, ¿bien? Porque siempre tengo uno. Yo después lo puedo levantar e incluso puedo poner más, ¿bien? Entonces es una red distribuida que ofrece las características propias de una red distribuida, que son, entre otras cosas, redundancia, ¿sí? Por supuesto, esto requiere otros conceptos. Por ejemplo, alguien que orqueste toda esta cuestión. Pero bueno, no nos importa eso. Y como bien dijeron, los torrents están puestos bajo esta arquitectura. Otra arquitectura que hoy en día también es muy famosa, está como muy en boga, es la arquitectura de microservicios. Bien, que acá también de nuevo AWS aparece, porque AWS ofrece un montón de herramientas para implementar básicamente microservicios. La idea de los microservicios, y con Python también, Pamela, no tiene que ver con la tecnología, porque una de las características de los microservicios es que cada uno de estos
que no son tan micro, pero son servicios, son como son un pequeño módulo funcional. Bien, que están conectados de formas diversas, no importa cómo, pero la característica es que los servicios pueden estar implementados en distintas tecnologías. Puede haber un servicio que esté hecho en Java, un microservicio que esté hecho en Python y en un montón de cosas más, ¿sí? Entonces, cada servicio responde a una funcionalidad lo más puntual posible. Es un módulo lo más individual posible, que internamente se puede desarrollar con las tecnologías que vos quieras. Como todos estos servicios están implementados con tecnologías, con APIs web, básicamente, la comunicación entre ellos, estoy hablando un poco arriba, pero la comunicación entre ellos básicamente se da en alto nivel. Entonces no es una aplicación de Java, por ejemplo, o solo una aplicación de Python. Son muchas pequeñas aplicaciones, muchos pequeños servicios que se intercomunican y ofrecen de cara al cliente una funcionalidad única, pero internamente está compuesta de muchos pequeños módulos, de muchos pequeños servicios individuales que se comunican o no entre sí y de nuevo ofrecen la solución a lo que estemos buscando. Eso de nuevo ofrece ciertas ventajas como las que les dije. Se pueden hacer distintos servicios implementados en distintas tecnologías. También lo que tiene es que ¿qué les iba a decir? Que se pueden reutilizar. Bien, el mismo servicio puede responder a más de una solución. Bien, yo a lo mejor el servicio rojito lo uso para una aplicación y lo uso para otra aplicación. Bien, esto por ejemplo para estructuras internas de empresas grandes que tienen muchos sistemas y mucho manejo de datos, se usa mucho para eso, ¿sí? ¿Puede importar un servicio en otro servicio? Yo qué sé, es más puntual, Cristian, no nos importa tanto ahora. Nosotros no vamos a hacer microservicios. Nosotros, por hablar en abstracto, podríamos crear un servicio con Django. Podemos hacer uno o varios, pero podemos hacer un modulito con Django que solamente ofrece ciertas cuestiones puntuales, responde a ciertas necesidades puntuales, ¿sí? La idea de los microservicios es que vos tengas módulos, que tengas elementos independientes. Si vos empezás ¿cómo se dice esto? A poner uno adentro de otro, estás rompiendo con esta idea de microservicios, ¿sí? A componer. No, Pamela, no vamos a ver microservicios, vamos a ver cliente-servidor. Sencillito, ¿sí? Esto va por otro lado. Porque acá ya no entras. Acá nosotros estamos aprendiendo, si querés, estamos aprendiendo a desarrollar uno de estos. Estoy hablando muy en general, no lo tomen tan literal. Pero estamos pensando básicamente en uno de estos. El día de mañana podremos usar varios y empezar a combinarlos, pero estamos como una capa más arriba, ¿sí? Nosotros estamos pensando en cómo hacer esto. Que una persona use el browser, se loguee en mi servicio y se dé de alta y reserve una película en el cine. ¿Bien? Va por ahí la mano. Esto va para otro capítulo de su historia. ¿Bien? Exactamente, Pamela. Exactamente. Pero está bien, está perfecto que tengan curiosidad, me parece perfecto. Me parece bien que tengan ganas de arrancar, no es algo malo. Gaby, decime. Luego, ¿cómo te va? ¿Podrías, por ejemplo, no te quiero que profundices más, pero ¿podrías dar un ejemplo de esos microservicios? Por ejemplo, una de las, como para tener una idea. Es difícil pensarlo, pero imagínate que vos en tu empresa, yo lo veo en mi empresa, por ejemplo, que tiene muchos servicios. Imagínate una empresa grande, que tiene muchos empleados, que tiene muchos sistemas que manejan cuestiones administrativas. A lo mejor tenés un sistemita que maneja ciertas partes de los, por ejemplo, ponele que maneja, no sé, por decirte algo, maneja las altas de usuarios, ¿sí? Eso es un microservicio que lo único que hace es manejar altas. La persona ingresa sus datos y se registra en el sistema general, en la base de datos principal. Tenés otro servicio que, por ejemplo, lleva los días de vacaciones, por decirte algo. Entonces tenés un... Son APIs, ¿no? APIs. Son más que una API. Es que ese es el tema, es más que una API. Es un servicio. Digo, fíjate que acá, ves que acá dice API Gateway. Vos desde afuera no conocés esto. Vos lo que ves es de cara hacia afuera, vos ves la API nomás. Vos sabés lo que podés hacer con el sistema. El sistema internamente está implementado con varios pedacitos, con varios módulos, con varios servicios independientes. Entre ellos puede haber intercomunicación y probablemente se comuniquen con APIs. Depende de dónde estén instalados, depende de cómo estén configurados. Digo, es un mundo más grande. Yo entiendo la consulta, Gaby, pero hay que buscar un ejemplo más concreto que más que ese no se me ocurre ahora, ¿sí? De todos modos, igual esto cuenta más como curiosidad que como algo que vamos a aprender, ¿sí?
Por supuesto, si quiere investigar, adelante, está buenísimo que lo hagan, porque esto se usa un montón hoy en día. Bien. Podría ser en el futuro un curso, ¿por qué no? Bien, bueno, esto lo que está queriendo explicar es que en una página web está compuesta obviamente por muchas cosas, no voy a explicar lo que es un hipervínculo, y lo que está diciendo acá es que a través del navegador web y a través de múltiples solicitudes HTTP obtenemos la información que carga completamente a la página, ¿sí? Es esto que estamos viendo acá. El protocolo HTTP es otro de los protocolos que estuvimos hablando antes, es uno que es muy importante para nosotros y que es esencialmente el protocolo con el cual se comunican estos dos. Al menos el que nos importa a nosotros, porque de nuevo, como bien decían antes, son muchas capas, entonces hay muchos protocolos. El que vamos a analizar, el que vamos a estudiar y el que vamos a poner en práctica es el protocolo HTTP. ¿Sí? Que es justamente el que permite hacer cosas como estas, que es que en una web las distintas partes se van comunicando a través del protocolo HTTP con el servidor, o los servidores, como ven acá, que son varios, y permite ir cargando las cosas en la web como tal. ¿Sí? Esto que está acá es lo que acabo de decir, y esto es lo que nos importa, ¿bien? Porque en definitiva todo esto lleva a charlar del protocolo HTTP. Todo lo anterior, lo de microservicios, súper interesante, créanme lo que no lo digo de forma irónica, es súper interesante, pero tenemos que empezar por lo más chiquito, por lo más básico y por lo más simple. Que en este caso va a ser HTTP. ¿Qué es HTTP? Es uno de los tantos protocolos que están funcionando en la red. HTTP es cómo se comunican cliente y servidor. Bien, y es la parte que nos importa a nosotros en este curso. ¿Sí? Junior, yo te lo paso, el formulario, te los paso todos. Anótenselos, porque son siempre los mismos. No los voy a estar pasando todo el tiempo, así que anótenselos. ¿Qué es HTTP? Bueno, HTTP en inglés es protocolo de transferencia de hipertexto, o en inglés Hypertext Transfer Protocol. Bien, es un protocolo de transferencia de hipertexto. ¿Qué significa hipertexto? Básicamente lo que es la web. Hipertexto, vieron que lo vieron en HTML, porque HTML es Hypertext Markup Language. Bien, entonces esto es lo que tienen muchos sistemas, que les encantan las siglas. Podría decir nos encanta, porque yo también soy parte de ese mundo. Pero HTML vieron que también incluye la palabra hipertexto. Hipertexto es básicamente el contenido web, ¿sí? Son las etiquetas y cosas similares. Etiquetas me refiero a H1, la etiqueta P, la etiqueta A, etc. ¿Sí? Bueno, ¿qué hace este protocolo? Me permite transferir datos típicos de la web. Texto sin formato, hipertexto, lo que acabo de decir, imágenes, videos y sonido. Y alguna que otra cosa más que puede ser importante. Lo que cabe también mencionar es que el protocolo HTTP, para funcionar, transmite lo que se dice como metadata o metainformación. La metadata es información que se refiere a sí misma. Entonces, cuando yo envío un paquete de información a través de HTTP, ese paquete tiene una parte que tiene información del propio paquete, de las propias características de ese paquete. Por ejemplo, quién lo envía, etc. ¿Sí? De nuevo, este grafiquito es el que vimos antes, pero con otros colores. Cliente-servidor. ¿Cómo es la comunicación cliente-servidor? Bueno, ya sabemos que tiene un sentido. O sea, está completamente direccionado esto. El cliente pide, el servidor responde. Nunca es al revés. Es el que empieza la comunicación, hace un request, y el que responde, que es un servidor, siempre responde con un response. Con un HTTP response. ¿Sí? Entonces, esto es lo que ya sabíamos. Acá estamos hilando más fino. Estamos diciendo que el cliente, usando HTTP, me pide algo, y el server, usando HTTP, me responde algo. ¿Bien? ¿Qué significa esto? Bueno, lo que vamos a ver a continuación. Pedir algo, el request, es esta primera parte, ¿sí? Es esto que estamos viendo acá. Vamos a verlo en términos generales, ¿sí? No vamos a profundizar un montón. Pero bueno, ¿cómo hace el cliente para pedir algo? Bueno, a través de lo que se definen como métodos, el cliente empieza la comunicación. Esto se entiende así. Vamos a ponerlo acá. Esperen que
Tengo el cable del auricular en el medio del teclado. HTTP request. El request, o sea, lo que pide el cliente, empieza con un... Bueno, con un request. Pero, ¿cómo se entiende el request? Tenemos que entender el concepto de method o de method, que es el conocido get, post, put, delete y unos cuantos más, ¿sí? Siendo todos los más conocidos tal vez. Estas son cosas que ya deberían haber visto en el curso de Full Stack, pero está buena ponerlas en contexto. Get y post son formas, son métodos de pedirle algo o de informarle algo al servidor. No es lo mismo hacer un get que hacer un post. Estos también se lo llaman verbos, ¿sí? Se lo llaman HTTP verbs, ¿bien? Verbos en inglés. Que son justamente la acción que yo planeo, que intento ejecutar o que le quiero pedir al servidor. Get es básicamente una acción es como se dice, una consulta, ahí está. Un get es, che, necesito cierta información. Un post es, agarra esta información y es nueva, ¿bien? O sea, te estoy dando información nueva. Guardala, haz lo que vos necesites, lo que vos quieras. Pero es información nueva. Por eso es un post. Estoy posteando algo. Te estoy dando algo nuevo. Agregala, ahí está. Put es parecido, pero es modificala, actualizala, hacerle un update. ¿Bien? Y por supuesto delete es borrar. Hay más que estos, hay unos cuantos más, son como 7. Pero son los 4 más comunes, ¿bien? Entonces, ¿cómo le dice el cliente al servidor lo que quiere hacer? Bueno, en principio a través de uno de los métodos. Exacto, Luciano, exactamente. Es lo que vamos a empezar a charlar ahora. Bueno, ahora y más adelante. Pero justamente viene por ahí. Entonces, ¿cómo hace el cliente? Le dice, voy a hacer un get, voy a hacer un post, voy a hacer un put. ¿De qué? Es la siguiente pregunta. Y ahí aparece el path. El path en realidad representa varias cosas, pero es básicamente el recurso que yo quiero obtener. ¿Bien? El recurso puede ser de todo tipo. Puede ser una página web, puede ser un pedazo de información, puede ser de todo. El path me está representando qué es lo que estoy yendo a buscar o qué es lo que te estoy dando. ¿Bien? Y después, esto que ya no es tan interesante, la versión del protocolo, como hablábamos antes, el estándar, la definición de las normas tiene varias versiones. Estos son versiones estandarizadas, ¿sí? Son normas que fueron pautándose y actualizándose a lo largo de los años. Esto ya no nos importa tanto. Y los headers justamente es la metadata que estábamos hablando antes. Los headers son datos que refieren a el origen de la petición, ¿sí? Por ejemplo, desde dónde se hizo, desde Mozilla, y desde qué lenguaje. Asset language se refiere a el idioma que está manejando el cliente, ¿sí? En este caso francés, porque bueno, dice ahí FR. Entonces, los métodos HTTP, repito que estos no son todos, pero son los más comunes, es el concepto de CRUD, que es lo que mencionaba Luciano antes. El concepto de CRUD es Create, Read, Update y Delete. Que un CRUD, esencialmente, son las acciones que uno hace cuando está gestionando información. Esto ténganlo siempre presente. Los sistemas de gestión de información, ¿qué hacen? Crean cosas, leen, modifican y borran. O piénsenlo como usuario si quieren. ¿Qué hace un usuario en un sistema de gestión? Crea información, la consulta, la modifica y la borra. Bien, nosotros en Django vamos a implementar esencialmente un CRUD. ¿Sí? Sí, ABM es agregar, borrar, modificar. Es como un CRUD en español. El ABM es como un CRUD en español, ¿me explico? Es la misma idea, sí. Entonces, de nuevo, ven que lo que decía antes, CRUD es un acrónimo, simplemente, que se refiere a todo esto. Bien, ya fíjense que tenemos CRUD, tenemos HTTP, HTML, AWS, es lo que decía antes, les encantan las siglas en inglés, en sistema. Entonces, cuando pensamos en los métodos de HTTP, estamos pensando en esto, estamos diciendo qué quiere hacer el cliente en el servidor. Bien, y esto, obviamente, cada uno tiene características distintas y eso va a implicar que la petición también tenga una forma distinta. ¿Sí? Como recordarán, cuando ustedes hacían un get, ¿qué pasaba con la URL? ¿Se acuerdan que les armaba el query string? Te ponía, por ejemplo, algo como esto. Mi sitio, vamos a poner .com, barra algo como esto, ¿no? Vamos a poner
pongamos personas, me lo estoy inventando, ¿no? Y digo, por ejemplo, name igual María, age igual 54, yo qué sé, me lo estoy inventando. Bien, pero ¿qué hacía el get? Esto. ¿Se acuerdan cómo se llama esto? ¿O saben cómo se llama esto? Tiene un nombre. Bien, como dijo Cristian, yo lo llamo query string. Son los parámetros de la consulta, definitivamente. El nombre bueno, por lo menos por el que yo lo conozco, es query string. Query es consulta en inglés y string es cadena de texto. Bien, entonces esto que está acá es los parámetros de consulta que le estoy pasando al cliente, al servidor. Entonces, ¿qué está haciendo cuando yo hago un get a esto? Vamos a hacerlo un poquito más así. ¿Qué pasa cuando yo hago un get a mi sitio Sarasa Sarasa? Le estoy diciendo al servidor, che, necesito consultar la información en función de estos parámetros. Pasame, por ejemplo, supóngase que es un filtro de personas. Pasame a todas las Marías de 54 años. Por ejemplo. Bien. Decime, Luis. Te hago una pregunta. ¿Eso siempre se ve en el encabezado? Sí, porque es un get. Pero no es un poco inseguro, digamos, para pasar un parámetro por ahí. De cierta forma, sí. Está muy bien la pregunta, Luis. Hablando mal y pronto, sí. Lo que tenemos que entender es que, de base, todas las comunicaciones a través de la red pueden ser inseguras. ¿Sí? Entonces, es un tema que da para profundizarlo después. Pero sí, lo que nunca debería pasar es que tu frontend envíe datos sensibles en un get. Por ejemplo, suponete que quieres dar, porque al final del día el get uno lo puede definir como, lo puede usar de muchas formas, pero vos, por ejemplo, podrías hacer algo como esto, ¿no? Entonces, esto está súper mal. Pero hacer un post con esta información es medio lo mismo. Porque la información viaja, salvo que estés usando HTTPS, que ahí estamos en otra cuestión. En este caso, que es el que mencionás vos para no ir muy lejos, sí, acá estoy poniendo un password en la URL. O sea que si yo en mi sitio web, en una página oficial, hago y la página genera un get con los datos de un form y dice password, el password viaja tal cual así como lo ves. Aunque hagas un post, tampoco es seguro. Bien, o sea, la seguridad viene por otro lado. Pero definitivamente esto viaja como texto plano. Lo estás viendo ahí arriba, en la URL. ¿Sí? Sí, entiendo de que por ahí se encriptan algunas cosas, pero en general todo, o sea, la vía de comunicación siempre es el header, digamos, no hay No. otro camino que esté oculto. Sí hay. Hay otro camino que es el post. Okay. Y bueno, creo que son todos los demás salvo el get. Pero el otro camino es mandar en el cuerpo del mensaje, en el body, la misma información. Pero ojo, porque por más que vos como usuario final no lo veas, no quiere decir que la información viaje segura. En el body, vos lo que puedes hacer es un post, por ejemplo, algo como esto. Mi sitio, personas, alta. Esa es la URL. Y la información del post viaja en el cuerpo del mensaje. Pero en el cuerpo del mensaje... No está a la vista en el header. Pero eso, que no esté a la vista, es para que vos en el ciber no te... Es que la seguridad que te ofrece el post es para que una persona que está atrás tuyo en el ciber no vea lo que escribiste, nada más. ¿Me explico? Porque a nivel informático la información está ahí, textual. Claro. Por más que hagas un post. Si vos estás dándote de alta, el name va a venir con Carlos y pass va a venir 1, 2, 3, 4 y lo podés leer. Si vos tenés un intermediario malicioso, obviamente, entre el cliente y el servidor escuchando lo que se comunican, el tipo lo puede ver así, en texto plano. Bien, para que esto sea seguro de verdad, hay que hacer otras cosas. Bien, que no nos importan ahora. HTTPS es una de esas cosas, pero no viene al caso. ¿Sí? Como dice Alejandro, vos inspeccionás, ves lo que hace el post. O sea que la seguridad no viene dada por ni el get ni por el post. Viene por medidas concretas de seguridad, como por ejemplo encriptar los datos, etc. Bien, y como bien dijeron los chicos ahí, viaja la información tal cual. Entonces, va por ahí. Bueno, esto en cuanto a la acción de petición, al request. En el response, esencialmente pasa algo parecido.
La respuesta también viaja con una versión de protocolo. Esto ya es más interno, no nos importa tanto, pero nos importa esto, el status code, ¿bien? Y el status message, ¿bien? Siempre vienen de la mano. Y los headers de respuesta, ¿bien? Acá también tenemos metadata. No nos importa mucho la metadata, nos importa esto, ¿bien? Que son se llaman los niveles de estos mensajes. Esto me imagino que lo habrán visto, pero vieron que cuando uno recibe una respuesta, la recibe con un código, ¿bien? Con un status code, que es estos números. Entonces, los códigos están tipificados. Tenemos como categorías de mensajes. Quiero decir, no de errores, porque errores son sobre estos dos. Entonces, ustedes lo que tienen que entender de esta clase, ya se lo tienen que llevar, porque siempre es igual, es que el mensaje que reciban está categorizado en una de estas 5. Entonces, yo le pido algo al servidor, pero cuando el tipo me responde con un código para indicarme si todo salió bien o no y qué pasó. ¿Bien? Entonces, básicamente, los que están marcados acá son los 3 más importantes, son los que más van a ver cuando trabajen y cuando lo usen, que son el nivel 200, 400 y 500. Vamos uno por uno. El nivel 100, o sea, todos los códigos de error que empiezan con el 1, me sale decir informacionales, son informativos. Le están diciendo algo al cliente, ¿bien? No son los más comunes de ver, o no son tal vez para la interacción que uno más va a programar después. Pero bueno, son informativos. Los niveles 200, por ejemplo, 200 que es OK, 201, 200 algo, son mensajes de éxito, success. Todo salió bien, es el camino feliz. ¿Vos querías hacer algo? Bueno, se hizo correctamente. Bien, hay un montón de mensajes específicos, pero el más común es el 200. Por ejemplo, yo como usuario hice un get al servidor y el servidor me respondió con lo que yo estaba esperando. OK, me dice 200. El mensaje que veo acá es un 200. Esto después lo van a ver, cuando programemos lo vamos a ver en vivo y en directo funcionando. Esos son los 200, OK. Los 300 son mensajes de redirección. ¿Vieron cuando ustedes, por ejemplo, apretan una confirmación de un botón y los redirigen a otra página? Bueno, eso se maneja con los códigos 300, que son lo que se conocen como redirecciones, justamente. El servidor responde con un 300, me está indicando que me van a llevar a otra página dentro del sitio, ¿sí? Y los más importantes son estos dos, 400 y 500. Los errores de tipo 400 son errores de tipo cliente. Es decir, el que cometió un error, el que cayó en un error de cualquier tipo, es el cliente. Y con su contraparte, el 500 es un error de servidor. Lo que ustedes menos quieren ver son los 500. ¿Por qué? Porque quiere decir que se rompió el servidor, de alguna forma. Está funcionando mal. El que cayó, el que cometió, por así decirlo, el que cometió un error fue el servidor. Y son los peores, porque eso quiere decir que esencialmente el servidor está roto. Bien, está funcionando mal, tiene un bug. Pensémoslo así. No tanto como para no responder, pero sí como para no funcionar bien. ¿Sí? Entonces, ¿qué son los errores 400 de tipo cliente? El clásico 404. 404 significa, exacto, Alejandro, exactamente. 404 es el not found, que significa lo que me estás pidiendo, yo, servidor, no lo puedo encontrar. ¿Por qué puede ser eso? La mayoría de las veces es porque estamos usando una URL incorrecta. Vamos a usar un ejemplo con el aula virtual. Supónganse que yo estoy acá, ¿no? En el aula virtual. Por cualquier motivo, quiero acceder a una ruta que no existe en el aula virtual. Por ejemplo, hola, ¿cómo estás? Esto claramente no existe en el aula virtual. Entonces, ¿qué pasa? Cuando intento acceder, me dice 404. ¿Qué es esto? Esto fue una petición que hizo el cliente, mi browser, al servidor del aula virtual, y el aula virtual procesó esta petición y dijo, yo no tengo nada que machee con hola, ¿cómo estás? No lo encuentro, error. 404. ¿Sí? Entonces lo que estoy viendo es que me responde con un 404. Me dice, no lo encuentro, no existe. ¿Sí? Otro muy conocido es el 403. 403 es forbidden o prohibido en inglés. Prohibido significa que no tengo permisos. A lo mejor, supónganse que yo acá quiero acceder a administración. Bien, que no existe, pero supónganse que sí. Pero administración es solamente para perfiles administrativos, que yo no lo soy. Entonces,
En ese caso, podría responderme con un 403. Vos estás queriendo acceder a algo que existe, pero que no tenés permisos. Entonces me da un 403. ¿Sí? Esos errores son de cliente, porque quien hizo algo mal fue el cliente, o porque no debía, o porque no puede. Bien, porque no existe la ruta, o porque no tiene permisos, etcétera, etcétera. Bien, todos estos son errores de tipo 400. Los errores de tipo 500, fíjense los nombres, fíjense el 500. Error interno del servidor. Esto tiene olor a que hay un bug, ¿sí? Hay una parte del servicio que tiene un punto y coma que le falta, tiene un igual de menos. Lo estoy inventando, ¿eh? Pero bueno, hay un error. Entonces, cuando estoy procesando tu petición como servidor, me rompí. Entonces no te puedo responder con otra cosa que no sea con un 500. Con un 500 algo. ¿Sí? Decime, Virginia. Los errores de nivel 500 son los de programación. No necesariamente, no. No necesariamente. Definitivamente, algunos puede que sí lo generen, porque yo tengo un código que se rompe, entonces hace que el servidor no pueda cumplir con su tarea, pero no son los únicos. Fíjate que vos tenés, por ejemplo, acá, Network Timeout. Eso significa que la petición, o sea, la comunicación tardó más del tiempo preestablecido. Tardó 20 segundos y está fijado en 10. ¿Por qué tardó más de 10 segundos? Puede ser porque el proceso es muy largo. Puede ser un proceso pesado que tarda 10 minutos, pero la comunicación te banca hasta 10 segundos. Entonces, si tardó más de lo esperado, se corta. Entonces la conexión da un timeout. No es un error de código, es un error de otra categoría. Pero el que tardó más tiempo del que esperaba fue el servidor. ¿Se entiende? Sí, sí. Así tenés un montón que no son de código. ¿Bien? Bueno, esto es súper importante, así que recuérdenlo. Y bueno, llévenselo como un concepto, no hace falta que se lo aprendan de memoria. Pero entender los niveles de error es súper importante porque lo van a aplicar siempre que estén programando aplicaciones web. Y ya estamos llegando al final. Disculpen que nos fuimos un poquito de tema con el horario, pero ya estamos terminando. Esto que está acá es cómo interpretar este tipo de rutas, ¿bien? Usando los nombres correctos, esto que está acá es el URI, ¿sí? El URI es todo lo que está escrito ahí arriba, de principio a fin. Y básicamente cuando hablamos de URL y URN, estamos hablando de esto, que parece como un pequeño monstruo, pero en realidad es más sencillo de lo que parece. Fíjense, por ejemplo, me lo voy a inventar para no tanta vuelta, pero fíjense, por ejemplo, acá, ¿sí? Que tenemos este get, que también fue inventado. ¿Cómo interpretar esto que está acá arriba? Que nosotros siempre, y yo también lo hago, siempre lo llamamos URL. No es la URL lo que está acá, esto es la URI, es un montón de cosas. La URL compone una parte del texto que está ahí arriba. En el caso de ejemplo que tenemos acá, sería todo esto. http:// mi sitio. Esto lo van a ver mejor dicho, no lo van a ver mucho porque por lo general cuando no se pone algo es porque se da por entendido, o sea, se asume un valor default, pero parte de la URL está compuesta por el esquema, que es básicamente HTTP o HTTPS, no son los únicos dos, pero son los más comunes, .. Este que está acá es justamente lo que se dice el host, bien, es el servidor como tal, es el nombre del servidor, es el sitio web. El puerto, porque el host podría recibir comunicaciones por más de un puerto. Esto tiene que ver con redes, no es tan importante. Nosotros cuando levantemos nuestro servidor local, lo vamos a encontrar en localhost, ya lo van a ver después en Django, localhost 2.8000, / lo que sea. Bien, entonces su sitio local, cuando ustedes levanten Django en su computadora, no lo van a encontrar en algo de estas características, lo van a encontrar en este. Bien, y ahí como 8000 no es el puerto por defecto, hay que ponerlo, y hay que decir 2.8000. Después del puerto viene la ruta, el path, que es básicamente esto, el lugar al que yo quiero acceder, en este caso personas, ¿sí? Que puede ser una ruta más compleja, puede ser personas, me lo estoy inventando, consultas, etc. Bien, este es el path. Y lo que viene después son, bueno, dos cosas. En principio viene esto que es el query string, que son los parámetros que ustedes decían antes, es la consulta como tal, y a veces pueden encontrarse, a veces no, depende, un hashtag y un ID.
bien, que esto puede ser una parte puntual del sitio o del recurso que están queriendo consultar. Bien, fíjense por ejemplo acá en las slides, ven que dice hashtag slide 19. Bueno, lo pongo acá para que lo vean. Ahí. Acá, ven que tenemos el esquema, tenemos el host, nos lleva 2 puntos puerto porque es el 80 por defecto, y acá tenemos el path, y este es el path, hasta acá, y acá aparece el hashtag. ¿Sí? El hashtag me está hablando de una parte en puntual. Esto es un ID dentro del browser que estamos viendo. A lo mejor se acuerdan cuando hacíamos hipervínculos en el frontend, que hacíamos un hipervínculo a una parte distinta de la misma página. Vieron, por ejemplo, el botón ir para arriba, que lo ponían abajo de todo, a un ancla. Ahí está, gracias Cecilia, ese es el nombre, un ancla. Es un ancla al H1 que está arriba de todo. Bueno, este hashtag es un ID dentro del HTML. Que si fuese un recurso distinto podría ser una parte interna de un archivo, etc. Pero esa es la idea, ¿bien? Hashtag algo es, bueno, esa parte del documento, ¿sí? Y esta es la forma de entender todo este choclazo. Nosotros, como trabajamos con aplicaciones web, entender estos pedacitos distintos es importante, ¿sí? Bueno, esto ya es lo último. Lo voy a explicar súper rápido porque tampoco es tan importante. WSGI, que significa Web Server Gateway Interface, esencialmente es un intermediario entre el servidor como tal. No es el servidor físico, pero casi. Es el proceso del servidor y nuestra aplicación Django, Python y Django. ¿Bien? ¿Ven que está en el medio? ¿Por qué? Hay muchos tipos de servidor. No tanto, no es exactamente un patobica el concepto, Luciano. No lo llevaría por ese lado. Porque no se encarga de frenar a nadie, sino que se encarga de hablar. Es un intercomunicador, es un intermediario, ¿sí? Es más un traductor. No es un tipo que guarda la puerta, no es el concepto, ¿sí? Sí, es un reverse proxy, Mati, pero digo, es un concepto súper abstracto, digo. Mucho más de lo que queremos charlar. Pero sí, es un proxy, sí. No importa lo que es un proxy, porque digo, no lo hemos visto nunca. Pero sí. Lo que pasa acá es lo siguiente, nosotros tenemos un equipo físico que está corriendo un proceso tal que hace que funcione como un servidor. ¿Bien? Bueno, eso es Apache Nginx, por ejemplo. Es el proceso como tal. Hay muchos tipos de servidores, hay muchos tipos de equipos acá dando vueltas. Entonces, para que mi aplicación Django pueda comunicarse, pueda recibir peticiones y pueda funcionar como un servidor realmente, necesita, bueno, el proceso que corre Django necesita comunicarse con el servidor, con este que está acá. Bien. Y eso no hay una única forma de hacerlo, porque dependiendo del servidor puede ser distinta la comunicación. Bueno, WSGI se pone en el medio para que a vos, como desarrollador Django, no te importe, y como Django en sí mismo tampoco te preocupes del tipo de servidor en el que estás trabajando. Es justamente, es un unificador, por así decirlo, ¿bien? Porque yo pongo mi Django, mi servicio Django, y este está pensado para hablar con los servidores más conocidos, básicamente con cualquier servidor, ¿sí? Entonces es un intermediario entre mi proceso de sistema Django y mi servidor. Y permite que se comuniquen entre sí. Esto de nuevo ya es más técnico, es más específico de cómo trabajan las redes y de cómo trabajan los servidores. Pero bueno, es lo que pasa. Django ya viene con un WSGI. Flask, por ejemplo, creería que no lo tiene. Django en cambio sí. Entonces esto me permite desarrollar despreocupándome de un montón de cuestiones. Cuando uno va a implementar esto, cuando lo va a deployar, como se dice, en un servidor real, hay ciertas cuestiones que uno se tiene que volver a preocupar, por así decirlo. Pero no es nuestro problema ahora, ¿sí? Para lo que vamos a hacer nosotros y para un montón de cosas, lo que viene por defecto nos alcanza y nos sobra. Django ya viene con WSGI y es lo que nos permite, de nuevo, trabajar sin preocuparnos demasiado, ¿sí? Acá tienen un poquito el stack de este que estamos hablando, que es el usuario final, el servidor web que se llama Nginx. Acá está el WSGI, lo pueden encontrar como GUnicorn, esto lo pueden googlear, lo pueden investigar si quieren. Y acá está corriendo la aplicación como tal, que es un servicio como cualquier otro en el sistema operativo, ¿bien? Que por supuesto tiene la base de datos por detrás conectada, ¿sí? Bueno. No sé, Zenen, no. Cuando vos instalás Django, ya viene con estos dos básicamente, ¿bien? Cuando vos trabajes con Django de forma local, este paso que está acá vos no te importa, ni este tampoco. Vos
Haces un par de pasos muy sencillos y ya tenés un servidor local andando. En producción es un poquito más complejo y dependiendo en qué infraestructura estés trabajando puede ser un poquito más. Pensémoslo así, para que funcione Django tiene que haber un WSGI en el medio para que funcione bien. Muchos servidores ya lo tienen, Django ya tiene su solución, entonces muchas veces vos no te preocupás de estas cosas. A veces sí, porque bueno, tenés que cambiarlas. ¿Me explico? Porque cuando vos instalás Django en el backend, en realidad instalás todo. Pero bueno, es un poquito más sutil la cuestión. Lo que importa no es tanto los pormenores de esto, porque en definitiva, en el día a día, por lo menos en los próximos 2 meses, no nos vamos a meter con esto. Nos vamos a meter solamente con esto que está acá y con este muchachito. ¿Bien? O sea que acá tienen tela para cortar para 2 meses fácil. Y más también. Bueno. Disculpen que nos extendimos un poco, tuvimos la presentación de Adolfo en el medio también y se extendió un poquito más. No es la idea que duren tanto las clases, pero bueno. Bueno, lo veremos después, Pamela. Es problema del futuro. Bien. Listo, gente, con esto cerramos la clase. Nada, yo ahora les subo como siempre, esto lo voy a subir en el proyecto de Git. Para que tengan el acceso. ¿Sí? La clase que viene el miércoles seguimos con Git y en algún momento vendrá Ale y me reemplazará. ¿Sí? Así que bueno, gente, buen fin de, un abrazo grande, buenas noches, nos vemos. Buenas noches. Muchas gracias. Buen fin de a todos. Gracias, profe, excelente. Noches. Buen fin de